Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de la Iglesia Menonita Concordia. Estamos muy contentos de poder encontrarnos nuevamente en un espacio como este para reflexionar, dialogar y ser bendecidos y bendecir a otros. Como ves, hoy estamos acá el trinomio de oro. Como a veces suelo decir, demasiada unción para un solo lugar, ¿sí? Así que están conmigo o con nosotros en este contexto el pastor Rafael Friesen, pastor principal de nuestra iglesia. Él es el jefe. Y está pastor Hugo, el pastor del culto en español. Y yo soy Mark, el pastor de jóvenes de la iglesia. Y entre los tres vamos a dialogar, reflexionar. Y si te gusta este contenido, si te bendice, entonces te invitamos a bendecir a otros. Envíalo, comenta, hazte parte de nuestra comunidad también en redes sociales, suscríbete, así te pueden llegar los contenidos. Y si te sentís en confianza, también puedes hacernos saber tus opiniones, un feedback, cómo te ayudó, cómo te desafió, o temas sobre los cuales te gustaría que nosotros u otras personas dentro del podcast hablemos. Así que bienvenido, bienvenida a este episodio. Pastores, ¿cómo están hoy? Espectacular. Gracias por la invitación. A mí me encanta trabajar con ustedes y vamos a ver qué surge de esta vez. Queremos, como siempre, estar ahondando un poco en temas que consideramos que son importantes y que pueden ser de bendición para las personas que nos ven o nos escuchan. Y creemos que hoy nos ocupa un tema no menos importante que otros, no menos interesante. Y queremos también hacerlo como lo venimos haciendo, en que estas ideas no solamente queden ahí arriba, sino que puedan ser aterrizadas y que puedan ser llevadas a la práctica fácilmente, ¿sí? Así es. ¿Cómo perseveramos en tiempos de prueba? Cuando estamos siendo probados, ¿cómo perseveramos en ello? ¿Sí? Fe en medio del fuego, ¿sí? Y de alguna forma, temas como este siguen respondiendo a nuestra pregunta central de todos los podcasts, es ¿cómo llegamos a esto? Y eso hace entender también al oyente y a nuestro público que también nosotros, de este lado de la pantalla, no hemos estado exentos de esta realidad y no seguiremos libres de esta realidad, ¿sí? Donde nuestra fe es probada y que en parte nuestra propia vida y también el mensaje que Dios nos pide predicar a la iglesia son los causantes, ¿sí? Del por qué estamos hoy aquí y por qué se ha seleccionado también esta temática. Pastor Rafa, tremenda prédica que te mandaste el domingo bautismo. Tuvimos una hermosa fiesta, tanto en el culto alemán como culto español. 12 personas que pasaron por las aguas del bautismo, más 29 que tanto este fin de semana como en los próximos van a ser recibidos como miembros de nuestra iglesia local por transferencia de membresía. Así que 41 personas que deciden hacer cosa seria con Dios y con la iglesia. Y dentro de ese contexto, vos predicaste sobre el texto de Hebreos capítulo 11, versículos 17 al 19, y también en vista al personaje mencionado en estos versículos, conectado con Génesis 22. Si quieren ver, les invito a que vayan a nuestra página de YouTube de la Iglesia Menonita Concordia y puedan mirar el mensaje que fue predicado por el pastor Rafael el domingo, tanto en alemán como en español, y quizás de lo que vamos a hablar hoy lo podrán conectar inclusive a más profundidad. Quiero leer una vez el texto que vos usaste y después vamos a empezar a hacer lo que Jesús siempre hacía cuando había que reflexionar a profundidad un tema. Él empezaba a hacer preguntas. Entonces, Hebreos
Nuevo Testamento, capítulo 11, los versículos 17 al 19, leemos lo siguiente. Por la fe Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac su único hijo. A pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos y así en sentido figurado recobró a Isaac de entre los muertos. Un texto con aparentes contradicciones, un texto con ironías, un texto que leerlo de manera aislada no tiene mucho sentido. Entonces, ¿por qué te pareció importante, aparte de formar parte de una serie de prédicas sobre Hebreos 11, de profundizar este tema? ¿Por qué reflexionar? Sí, esta historia mencionada en Hebreos 11 resalta varias cosas. Y una de las primeras preguntas que surgen es cómo Dios puede ser tan brutal y pedirle, y nosotros somos papás, ¿sí?, de hijos, pedirle a un papá sacrificar a su hijo, así literalmente poner sobre el altar y atarle y tomarle la vida. ¿Cómo alguien puede ser tan brutal? Y no entiendo. Y si relacionamos con nuestras pruebas en las cuales nosotros estamos, muchas veces tenemos la tendencia de percibir de que esta prueba me quiere dañar. Esta prueba me quiere destruir, me quiere debilitar. Y ahí es donde necesitamos entender que cuando Dios provoca pruebas o permite pruebas en nuestras vidas, es para fortalecernos y no para destruirnos. Y en la preparación del mensaje me llamó la atención que Dios no le dio esta prueba a cualquiera. Dios dio esta prueba ¿a quién? A su mejor amigo. Porque Abraham es la única persona en toda la Biblia que así literalmente es llamada amigo de Dios. Y no solamente una vez, sino 2 veces. No hay otra persona que tiene el privilegio, y eso nos da de alguna forma la pauta de que Abraham tenía una amistad muy, muy, muy cercana con Dios. Tal vez la más cercana que Dios haya tenido con un ser humano. Y a base de esa confianza, Dios le podía pedir ese nivel de sacrificio, porque Dios respeta nuestros niveles de madurez, nuestros niveles de amistad con Él, cuando nos hace pasar por pruebas. No, y fue al final de la vida de Abraham, no fue al inicio, porque al inicio Abraham no estaba preparado para una prueba de tal magnitud, pero al final de su vida, después de haber pasado muchas otras pruebas, él ya estaba más o menos en ese nivel como para ganar esa prueba también, porque Dios nunca pide más de nosotros. Él siempre nos da la capacidad para también ganar la prueba. Porque así como dice la palabra, que juntamente con la prueba viene la salida, ¿verdad? Exactamente. Y yo creo que algo que nosotros tenemos que tener en mente, y que es un desafío enorme mantenerlo en la mente, es que en el momento de la prueba Dios nos da la salida. Y muchas veces nosotros con una mano recibimos la prueba, pero con la otra mano no recibimos la salida. Entonces nos sentimos como que estamos en un cuarto oscuro buscando simplemente la salida, pero no terminamos de recibir la salida, ¿verdad? Y me hace pensar en Abraham, ¿verdad? Que cuando él le puso a su hijo sobre ese altar, él nunca pensó que ese lugar de muerte se iba a convertir en un lugar de revelación, ¿sí? Porque fue ahí donde ese lugar de muerte se convirtió en un tiempo de terrible revelación para él, inclusive para nosotros, ¿verdad? Tanto que hoy día estamos hablando de lo que sucedió en ese lugar de muerte, ¿verdad? De que Dios se reveló de una forma enorme para él y inclusive para nosotros también, y podemos decir que Jehová provee, que Dios provee gracias a esa acción, ¿verdad?
Y yo creo que Abraham en ese momento de la prueba tampoco pensó en este momento de prueba va a ser un impacto espiritual de crecimiento para mí y para generaciones inclusive. Entonces me hace pensar, qué tanto puede afectar de manera positiva a otros mi prueba si lo vivo en sujeción a Dios? ¿Sí? Exacto. Es sumamente incómodo, es doloroso, a veces sentimos que estamos al límite y muchas veces estamos al límite porque yo creo que Abraham literalmente estaba al límite, viviendo el límite máximo al cual él podía ser expuesto y muchas veces nos sentimos de esa manera, pero si lo vivimos en tal sujeción como lo vivió Abraham, a veces no dimensionamos a cuántas otras personas inclusive podemos estar bendiciendo con nuestro ejemplo, ¿sí? Cuando hemos sido bendecidos por esta historia, así animados, y lo mismo pasa hoy en día, si veo a otras personas pasar por pruebas difíciles, como que a mí me anima. Un punto que no mencioné en la predica y que después se dilate. Este es el bonus, ¿eh? Este es el bonus. Así que lo que no van a ver esto, no van a escuchar. Así que compartan, sí, compartan. Para esta cápsula somos oficiados por... Y ahora tengo que mirar porque si no, no ameritaría la emoción. Por favor, decí algo con mucho serio. Sí, pero que después sentí pena, pero acá tengo la oportunidad de recuperar eso. Yo creo que tarde o temprano, todos los que vamos con el Señor, Dios quiere saber si le amamos más a Él que a las bendiciones que vienen de Él. Sí. Isaac era una gran bendición de Dios. Una promesa enorme. Pero Dios está loco por nuestro amor, que Él quiere que de alguna forma nosotros le demostremos que nuestro amor a Él como persona, porque Dios también es persona, es más importante que solamente amar las bendiciones que Él me provee. Y en eso hay una gran diferencia y a veces creo que no está, a veces mezclamos también las cosas porque da gusto recibir las bendiciones de Dios. Sí, es prácticamente amar a Dios, o sea, esa prueba de amar a Dios por quien es y no por lo que sabe hacer. Sí, Sí. exacto. Eso me hace reflexionar también en ciertas ocasiones donde Jesús se encuentra con personas durante su tiempo aquí en la tierra y ese interés por su fama de hacer milagros, de sanar enfermos, de expulsar demonios, de decir buenas cosas, muchos se acercaban a Él. Y cuando Él ponía las cosas bien en claro qué significa ser discípulo, leemos que algunos entristecidos se apartaron de Él porque les parecía algo, no, con esto no voy. ¿Sí? Y podemos pensar entonces, y es una frase que usaste también en la prédica, que Dios prueba, y es muy interesante lo que mencionas, y entre paréntesis, Él puede ocasionar una prueba y puede permitir algo que está sucediendo y Él no detiene, ¿verdad? Esas dos vías, pero al final sucede a sus mejores amigos como Abraham, no para destruirlos, sino para fortalecer su fe. Sí, y eso me da cierto sentido, sí, cuando yo le pido a Dios que me saque de su primera línea de los más valientes guerreros y Él no está de acuerdo con eso, me da esa esperanza y esa calma de que puede que Él también me vea a mí como su amigo. Para llegar a donde estaba Abraham, efectivamente me falta un montón, pero como decía un pastor, no estamos donde queremos estar, pero estamos en buen camino hacia ahí. Sí, eso es ver esperanza y ver con optimismo el cuadro. Ahora, preguntas que podrían surgir sería, por ejemplo, si bien en el caso de Abraham, nosotros vimos una obediencia sin cuestionamiento y tampoco la Biblia nos da
información de qué habrá pasado en su mundo de los pensamientos, en su corazón, desde que llegó el pedido hasta que el ángel del Señor dijo no. Y fueron 3 días de viaje. Y él tenía Exacto. ese monstruo más o Sí, menos. entonces, ¿qué pasa en nuestra cabeza o qué pasa en tu cabeza cuando te preparabas o quizás inclusive una experiencia personal cuando lo que Dios pide parece ilógico o difícil de entregar? Una pregunta que se podría hacer la audiencia. Sería muy interesante escuchar o ver los comentarios después abajo también, sí. Pero una de las cosas que me vino en mente es que yo no necesito siempre entender el camino cuando confío en quien lo traza. ¿Sí? Porque acá había contradicciones aparentes de Dios. ¿Sí? Isaac era el hijo prometido por parte de Dios a través del cual iba a surgir el gran pueblo. Y ahora Dios quiere que Abraham le mate. O sea, eso no tenía ningún sentido. Y Abraham igual se va. ¿Y sabes lo que me ayuda un poquito mejor a entender esta supuesta contradicción? Es los niños, los hijos tienen una cierta edad cuando siempre quieren acompañar al papá cuando sale de casa. Siempre quieren. Primero preguntan, papá, ¿puedo ir contigo? Después preguntan, ¿a dónde vas? ¿Sí? Ellos, sin entender el camino, por dónde ir, a dónde ir, quieren estar con su papá, no importa a dónde. Y después sí preguntan a dónde vamos. Entonces, y yo hago muchas cosas que mis hijos tampoco entienden, pero ellos se sienten seguros, casi siempre, y amados en mi presencia, y por eso quieren estar conmigo, agarrados de la mano. Casi no les importa a dónde vamos si yo estoy con mi papá. Y lo mismo podemos trasladar a nuestra relación con Dios. Nosotros podemos mirar la situación específica que vivió Abraham y es como que como padres nos centramos, y yo creo que para Abraham no fue diferente, evidentemente, en que nos centramos en lo que Dios le pidió como tal, pero para mí el foco de la cuestión no está en sí mismo en lo que Dios pidió, sino que en la fe, ¿sí? La importancia de la historia radica en la fe. Y yo creo que eso pasa Porque dice el versículo 17 de Hebreos 11, por la fe, tal cual. Abraham, ¿sí? Sí. El que hace esa, pone esa luz de enfoque. Y sí, sobre la ¿verdad? fe, sí. Ujú. Y eso me hace pensar ahora que muchas veces cuando nosotros estamos en prueba, y creo que cada uno de nosotros, y yo acabé de pasar por pruebas también, ¿verdad? Con cuestiones de salud, en familia y demás cosas, lo que uno olvida muy fácilmente es que el foco mío tiene que estar en la fe, no en la situación como tal, ¿sí? Pero Que- qué difícil, ¿no? Seriosamente es un entrenamiento enorme, ¿verdad? Porque a veces llegamos a la resignación y resignarse es poder decir, ok, yo ya no tengo otra opción, entonces tengo que creer, ¿verdad? Sí. Pero creer desde la resignación no es lo que Dios quiere. Dios lo que quiere es mi rendición. Yo confío en vos aunque no haya salida, ¿verdad? Porque tener fe desde la resignación es muy diferente a tener fe desde la rendición, desde el principio. Yo no sé cómo va a ir el camino, yo no sé cómo va a salir, yo no sé qué me puede esperar, pero sin importar y sin saber lo que pudiese estar hacia adelante, yo ya confío. Me encanta lo que está diciendo, porque muchas veces estamos haciendo la pregunta equivocada. Preguntamos, ¿cómo puedo salir de esta o cómo puedo cambiar las circunstancias? Pero Dios está más interesado en la lección. La pregunta correcta es, ¿cuál es la lección que Dios quiere que yo aprenda? ¿Cómo aplico, cómo vivo mi fe en esta realidad que me toca vivir? Sí. Conectando con lo que dicen, y esto hemos mencionado también en otros momentos, y suena muy cliché, pero nos posiciona o nos puede posicionar totalmente distinto dentro de nuestra prueba. No es el por qué, sino el para qué, ¿sí? Mi primera reacción a cualquier momento complejo, difícil de mi vida es el por qué, ¿sí? Y cuando sucede algo que no tiene sentido, que es ilógico o que es difícil de asimilar,
y también difícil de obedecer, es donde nos preguntamos el por qué. Y si no tenemos respuesta al por qué, nosotros sencillamente, como lo suelo explicar el tema de la gracia, ¿sí? La gracia de Dios es tan grande, tan profunda, tan amplia, tan compleja, tan hermosa, que no terminamos de entender plenamente la gracia de Dios. ¿Y qué pasa? Si el ser humano no encuentra respuestas del por qué, entonces se crea respuestas para poder contestar al por qué. Y en el caso de la gracia, entonces caemos hacia el mérito propio, ¿sí? Tener que ganarnos la salvación por lo que nosotros hacemos y no vivir en la gracia, ¿sí? Porque no entendemos la gracia, apelamos a buenas obras, porque a través de ellas entonces nos vamos a merecer más la salvación o vamos a poder conseguir más amor de Dios. Y yo creo que aquí es la misma cuestión. Si nosotros nos quedamos enfocados en el por qué, nosotros vamos a tener que querer crear respuestas que efectivamente no son las respuestas al momento que se vive. Entonces, el para qué hace dar respuesta a lo que acabas de mencionar, Rafa, ¿sí? El hecho de qué puedo yo aprender de esto. ¿Qué puede salir de toda esta situación? Y en el peor de los casos, si no tenemos una respuesta ni para el para qué, entonces mamá siempre decía, entonces te pasa para que posteriormente puedas ayudar a otros, ¿sí? Como siempre me enojaba esa respuesta. Y no es la primera vez que lo cuento, pero tenía toda la razón del mundo, ¿sí? O sea que Dios no es un Dios que nos deja sin información adicional. Dios no es un Dios que nos deja plenamente sin respuestas. Ahora, cómo viene y cuándo viene, eso ya es otra cosa, ¿sí? Pero ahí igualmente necesitamos estar conectados con Él y con la situación. Y como sueles decir a veces, muchos de estos momentos producen dolor, ¿sí? Y sueles decir, hay que abrazar el dolor, ¿sí? Y tú dices que si estamos en ese momento, no traten de huir de ese momento. Estén en ese momento, vivan con gusto y estilo ese momento. Y yo sé que esto es muy fácil decir desde esta silla, ¿sí? Yo no sé si de repente estás en un momento de profunda lucha por de repente, no sé, una enfermedad mental o perdiste un ser querido o el diagnóstico fue cáncer o estás en una situación económica aparentemente sin salida o Dios te pidió, como en este caso, también entregar cosas positivas y entregar tus hijos. Están en la adolescencia, no sabes cómo llevar adelante la educación y tenés que decir, Dios, mira, yo voy a hacer lo que sé hacer, el resto yo te entrego, yo me veo incapaz, ¿sí? Y entregar los hijos es algo bueno. Y no sé en qué situación estás, pero ten presente que Dios te ve, Dios está ahí y Él va a dar la información adicional y va a contestar también la pregunta, ¿para qué? Probablemente después en retrospectiva, quizás. Y también tener en cuenta que el escenario de la prueba normalmente es el dolor, ¿sí? ¿Quién que está siendo probado normalmente está feliz? No sé en qué momento, ¿verdad? Pero normalmente el escenario de la prueba es la tristeza. Y entonces no es una falta de fe estar triste, no es una falta de fe llorar, no es una falta de fe dolerse. Uno puede estar plenamente confiado y llorando, ¿sí? Porque yo recuerdo cuando, y voy a contar una experiencia personal, cuando estábamos atravesando, y una de las pruebas más grandes en mi vida fue en la época en que mi hermano estaba con tratamiento contra el cáncer y murió a causa de eso. Había personas, sí, hubo personas que me llegaron a decir, no llores porque estás debilitando tu fe, ¿sí? Y nunca me hizo sentido en esa palabra, absolutamente, nunca me hizo sentido, porque había como que una oposición entre lo que yo siento y entre la fe. No, pero entre lo que entre mi dolor y la fe. Y yo creo que la fe es tan grande que da lugar al dolor, ¿sí? Y yo puedo vivir plena fe en medio de las lágrimas. Así que
si estás pasando por dolor, si estás pasando por tristeza y estás siendo probado al límite, llora con estilo y no significa que tenés menos fe. Por eso, ¿sí? Y yo creo que eso hay que tener en mente también, ¿sí? Y hay que recordar que para el por qué hay un cierto espacio también, ¿sí? Incluso Jesús en la cruz, sí, dijo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sí? Pero él no se estancó en el por qué. Sí, él pudo con el tiempo ver el mayor propósito en medio de su gran sufrimiento. Y para mí la frase clave para tratar de resumir lo que hablamos en los últimos 5 minutos es convertir lo que percibo como una amenaza en una oportunidad de crecimiento. Sí, es las pruebas en el colegio, ¿sí? ¿Para qué nos dan pruebas los profesores? ¿Sí? Para que crezcamos. Muchos recordamos los momentos de exámenes como los de mayor sufrimiento en la facultad o lo que sea, pero a la par son también los momentos de mayor crecimiento y de más estudios, ¿sí? Entonces, la palabra prueba, tanto en el colegio como en la facultad, como en la vida real, nos ayudan para intensificar el crecimiento en la fe. Y por eso Dios nos pone pruebas. Y si nosotros leemos el texto en donde está narrada toda la historia, Génesis 22. sí, Génesis 22. nos damos cuenta de que Abraham bajó del monte con una nueva revelación, con un nuevo entendimiento, ¿sí? Y nosotros siempre que nos bajamos de la prueba, del tiempo de prueba, nos bajamos con nuevos conocimientos también. Y eso es muy esperanzador, ¿sí? Y así como ya dijimos, en primera persona me sirve, pero también le puede servir a otras personas. Por eso es bueno compartir testimonios, ¿sí? Ahí está la riqueza de compartir testimonio, porque hay personas que dicen, yo no sé qué contar, yo no sé qué hablar de Jesús, yo no sé cómo compartir mi fe. Contá lo que Dios hizo en tu vida. Simple y llanamente contar lo que Jesús hizo en tu vida y el Espíritu Santo va a usar eso para impactar el corazón que está escuchando esa palabra, ¿verdad? Porque después de la prueba nos bajamos del monte con nuevo conocimiento y eso tenemos que atesorar. Casi tendríamos que tener lista de eso, ¿verdad? Anotaciones. Con una persona que decía, todas mis oraciones yo anoto para saber cuál Dios me responde. ¿Sí? Y qué interesante poder tener una anotación de eso mental o por escrita inclusive, ¿sí? Así que una prueba, en este caso de Abraham, fue entregar lo más valioso. Esta prueba de Dios no es para perder algo, sino para confiar eso es lo que yo entrego, o ese momento que yo estoy pasando, el propósito que Dios tiene conmigo. En ese momento, confiarlo a un mejor lugar, ¿verdad? Para Abraham, en ese caso fue, por ejemplo, una nueva revelación, un nuevo aprendizaje, una confirmación de algo que él ya sospechaba, porque la Biblia revela que él tenía ese pensamiento, si Dios puede resucitar también, ¿sí? Así que vamos para adelante. Yo creo que está más fácilmente escrito que percibido de su parte, pero el tipo obedeció sin entender, ¿verdad? El tipo obedeció sin entender, pero me imagino que ese proceso de obedecer sin entender no habrá sido un proceso de soltar sin dolor, como dices, Hugo, ¿verdad? Y se fue sin saber a dónde se iba, inclusive. Sí, antes cuando salía de su tierra, Sí. exactamente. Salió y se fue sin saber a dónde iba, inclusive, ¿sí? Porque la fe muchas veces no nos dice a dónde vamos, pero confía en aquel que nos guía, ¿sí? Y acá dice la Biblia que Abraham pensó que Dios iba a resucitar a Isaac. Lo llamativo de eso es que hasta ese entonces, por lo menos en la Biblia, no hay ningún registro de que una persona muerta haya sido resucitado. O sea, fue una locura total. Él creyó que algo iba a pasar, lo que nunca antes vio y probablemente nunca escuchó de ningún caso hasta ese entonces. Y también lo que es interesante, que la solución de Dios a su prueba llegó de otra forma de que él pensaba. Él pensaba, yo le voy a matar
y después Dios le va a resucitar. Dios le dio solución, pero de otra manera, ¿sí? Justo antes de clavarle el cuchillo, el ángel del Señor dice, no, tengo otro plan, ahí hay una oveja, un cordero, ese puede sacrificar. Entonces, sí hubo solución, pero el método fue diferente. Y acá creo que es importante si nosotros trasladamos a nuestras pruebas. Yo pueda tener una hipotética solución o como yo pienso que Dios podría solucionar, pero puede ser que Dios use un método totalmente diferente y ahí no puedo enfocarme solamente en lo que yo pienso que va a ser la solución, porque Dios tiene muchísimas más opciones para proveer a mi necesidad de lo que yo pienso en realidad. Porque a veces el objetivo de Dios es, no a veces, yo creo que siempre el objetivo de Dios es que le conozcamos, no que entendamos el plan y el proceso, ¿sí? No pasa nada si no entendemos el proceso mientras que estamos conociendo a Dios, ¿sí? Y la prueba nos lleva a conocer a Dios y a confundirnos en el proceso. Si permitimos, yo creo que hay una gran decisión en nosotros de permitir que una prueba pueda tener ese resultado, porque también puede que no sea así, pero yo creo que esa decisión está en cada uno de nosotros, de permitir de que Dios se revele, que nosotros tengamos la sensibilidad de conocerlo. Y si bien estoy de acuerdo contigo, Rafa, cuando dices que no tanto concentrarnos en el cómo Dios va a resolver, ya que Dios tiene sus maneras, pero sí saber de qué lo va a resolver. Así es. De que sí, en algún momento, cuando Él diga basta, a su manera y a su tiempo, Él va a intervenir en esa situación. Y algo que voy a mencionar ahora, me cuesta mucho decir, porque yo en mi vida de fe tengo conflictos no resueltos en ese sentido, que a veces, y lo hemos vivido en nuestra propia familia, a veces la solución de Dios a una prueba es llevar a una persona, por ejemplo, a su presencia, ¿sí? Eso también es una solución de Dios. Sí. Es una solución muy, muy trágica para los que quedan, pero para la persona que se fue a su presencia, qué mejor solución que estar en la presencia de Dios, ¿sí? Entonces, y esto lo digo con muchos sentimientos encontrados, porque, pues, como decía, ¿sí? Dios tiene como aquel programa, ¿sí? 1000 maneras de morir, ¿sí? Dios tiene 1000 maneras de cómo resolver una prueba, pero lo importante es que lo hará. Y Rafa, en la prédica, y me encantó muchísimo porque eso a mí personalmente me hizo conectar con tu corazón y acortar muchísimo una distancia emocional que a veces está entre el predicador y su público. Cuando contaste de tu propia vida, cuando te tocó a vos soltar algo bueno, pero que también hubo dolor. No sé si sientes... Sí, claro, porque la pregunta es ¿cuál es Igual amas si no sentís. La pregunta es ¿cuál es mi Isaac? ¿Sí? ¿Cuál es la cosa que tanto amo y donde Dios me pone en algún momento de mi vida a prueba para ver si amo más eso que a Él? Y en mi caso fue cuando me pidió de alguna forma sacrificar, si puedo usar ese término, carrera pastoral. ¿Sí? Que tanto amé, que tanto me gustó, tan realizado me sentí, que me daba sustento para mi vida también. De alguna forma con mi familia nos habíamos acomodado en eso. Y en un momento de cansancio agudo, lo único que sentía para volver a ser feliz, tengo que huir de esta iglesia porque no puedo más. ¿Sí? Y ahí, esa fue la parte emocional. La cara espiritual de eso fue, yo tenía que llegar al momento, después de meses de lucha, donde yo decía a Dios, Dios, si tú quieres quitarme esto que tanto amé, y que en sí es algo muy bueno, como Isaac también era algo muy bueno, ¿sí? Era una promesa de Dios. En mi caso, yo había hecho todo un proceso de discernimiento, ¿me lanzo en esto o no me lanzo? ¿Sí? Dios parecía confirmar en todos los lugares, y tampoco tenía sentido ahora sacrificar esto, porque Dios me había puesto en esto. No tenía sentido.
pero yo tenía que soltar totalmente. Para mí era soltar también, eso implicaba mi seguridad financiera, implicaba mi casa, porque la paz, la casa donde vivo es de la iglesia y es por el trabajo que estoy haciendo, estoy viviendo en esa casa. Y no es fácil encontrar acá en la zona otra casa para la familia. O sea, miles de miedos y preguntas y que voy a trabajar porque no sé hacer otra cosa. Él sabe instalar aire acondicionado, yo no sé hacer eso. No sé, por... Trabajemos juntos. no sé hacer otra cosa, ¿sí? Que abrir mi boca y hablar grande. Entonces, y si ahora no puedo hacer... Pero ¿saben qué pasó? Para hacer corta la historia, Dios resucitó a Isaac. ¿Sí? Dios, y estoy con Isaac resucitado otra vez. Porque trabajamos con un Dios que conoce el negocio de resucitar a muertos. ¿Sí? Y Él puede resucitar a tu Isaac también, o como sea el método de Dios para solucionar tus temas. Yahvé Jireh. Exactamente. Esa es la palabra que Abraham le dio a ese monte, o a Dios en ese momento. ¿Sí? Aunque Dios no lo vendió, muchas veces no vamos a entender, ¿sí? Y hay personas que entonces toman la postura de Jonás, porque no me gusta el plan, no me sumo, ¿sí? Me resisto a esto. Y uno se da cuenta también con la vida de Jonás que cuando Dios tiene un plan contigo y te resistís a ello, la vida no te va muy bien, ¿sí? Y tenemos también el ejemplo en Abraham de que no entendió el plan, pero sí hizo, aunque no lo entendió. O sea que Sí. fe y obediencia son... Es que fe es obediencia. Sí. Es que no es que van juntos, es que la fe es obediencia. Sí. Y de hecho que creo que nosotros somos bastante locos, y eso no lo digo yo, también lo dice la palabra, ¿verdad? Que el mundo nos dirá locos por creer en algo como lo que creemos, ¿verdad? Pero tenemos pruebas suficientes de que esto es real, ¿sí? De que Dios responde y que Dios, después de pasar la prueba, se sigue mostrando y nos sigue dando crecimiento, ¿sí? Yo puedo lidiar mucho mejor con las aparentes contradicciones cuando reconozco que el entendimiento y la inteligencia de Dios es inmensamente más grande que la mía. Si yo si yo renuncio a un proceso porque a mí no me cuadra, yo estoy poniendo más o menos como mi entendimiento como tope. Sí. Sí, y eso al fin y al cabo yo creo que es una cuestión de humillarse o orgullo. Sí. Y por eso acá humillarse, pisar tu orgullo, no entiendo, pero me aferro de esto y no obedezco solamente a los mandamientos que a mí me gustan, sino también a los que no me gustan. Y ahí recién voy a ver cómo Dios es proveedor. Eso que explicaste, Rafa, ahora para mí es idéntico en otra realidad cuando hay personas que dicen, por ejemplo, que Dios le perdone, yo no le voy a perdonar. ¿Sí? Es como que mi perdón es más valioso que el perdón de Dios. Él puede perdonarle, entonces yo estoy ocupando el lugar de Dios, en un lugar de orgullo terrible, ¿verdad? Y decir que Dios le perdone, yo no le voy a perdonar, ¿verdad? Estoy poniendo mis planes por encima de los planes de Dios. Y eso es muy peligroso, ¿sí? Poner mis planes por encima y darle a mis planes y a mi conciencia o a mi conocimiento o a mi entendimiento tan limitado, como ya mencionaste, así como dice Isaías, ¿verdad? Que sus caminos y sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros, ¿verdad? Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado que en el momento de la prueba, cuando Dios nos pide que entreguemos eso tan valioso también, que no digamos, oh, no, esto yo no voy a dar, porque siempre como humanos entendemos con una mente muy finita. Sí. Sí, muy finita. Así como nuestros hijos no entienden, no les cuadran muchas cosas que nosotros hacemos, pero nosotros sí entendemos porque tenemos más edad, más trayectoria de vida, más experiencia. La diferencia entre mí y Dios, el entendimiento es mucho más grande que entre mi hijo y mí. Sí. Y todo lo que tú haces por tus hijos es por amor hacia ellos y para su bien. ¿Quién más que yo quiero que estén felices?
¿Y quién más que yo a veces estoy provocando sufrimiento en la vida de mis hijos cuando los disciplino? ¿Sí? Soy la misma persona. Y así la misma persona, Dios, es quien más que quiere que estemos felices y quien más que Él a veces provoca sufrimiento en nuestras vidas. ¿Sí? Yo pienso en las personas ahora que nos están escuchando, viendo, que dicen, bien, ustedes contaron ahora ciertas situaciones de la Biblia o de su vida donde aplicaron esto y les funcionó. Yo trato de aplicar y no me funcionan. Em, o quizás la respuesta de Dios a tu entrega fue no, o no todavía. O como en caso de Abraham, él, como bien dice su nombre, iba a ser padre de naciones. Y en cierto lapso de tiempo, como fueron unos 40 años más o menos, recién había tenido un hijo y ese hijo había tenido, ¿cómo fue ahí la secuencia? Él tuvo un hijo, Isaac obviamente. Este hijo tuvo, A los 40 se casó, a los 60 tuvo mellizos. O sea, a la edad de 175 Abraham tenía solamente lo que el registro bíblico, 4 descendientes. ¿Sí? Estaba Isaac, sus 2 hijos e Ismael. Si sacamos a Ismael podríamos sacar de la lista porque no era la línea que Dios había prometido. Entonces, por la línea de Isaac, solamente 3 descendientes. Che, nosotros empatamos a los 30 años. O sea, el gran padre de naciones, sí. a los 175 años, que apenas 3 personas, mis abuelos tenían 100 descendientes en esa edad. Sí, entonces ese es el punto de no ver la plena respuesta de Dios en vida. Me imagino que habrá sido un desafío para Abraham, si el padre de naciones, que su descendencia iba a ser tan numerosa como la arena en la orilla del mar y como las estrellas en el cielo, y él apenas vio 4 de esos miles y miles y miles y miles, que es lo que Dios le había prometido, sí. No sé en qué situación te encuentras. Sí. Como dijimos también en un episodio anterior, muchas veces es fácil hablar de experiencias ya vividas o desde un entendimiento bíblico aquí de los 3 asientos, pero nosotros conocemos un Dios de ejercicios, de disciplinas espirituales, de procesos de crecimiento, de largos momentos de no entender absolutamente nada, de estar al borde también de renunciar a nuestra fe, de tener crisis y aún estando en la posición donde nosotros estamos con preguntas, con dudas y como dije hace unos minutos, con ciertos huecos de falta de entendimiento en partes que tienen que ver con Dios, con la Biblia, con nuestra vida. Así que si estás en un momento así, dices, yo probé y no funcionó, apliqué y fue totalmente otra cosa que no esperaba, que es algo a veces muy desalentador también. La Biblia nos anima y te anima de perseverar, de no rendir, de entender de que, como decía Hugo hace rato, de que Dios a sí mismo, como permite o provoca pruebas, Él tiene una salida, tiene una respuesta. Cuando estamos en momentos difíciles, no va a permitir que seamos probados más allá de lo que nosotros vamos a poder aguantar. Y dentro de todo esto, la clave es entendiendo o no, haciendo sentido o no, lógico o no, que no te sueltes de Dios. Y esto es heavy, gente. Esto es heavy. Tener la fortaleza en ese momento de lucha, decir, Dios, yo te necesito. No sé a dónde se va a vivir esto, no sé lo que va a pasar. Todo esto no me parece ni siquiera de vos. ¿Dónde estás en todo esto? Te aliento y te animo. Dios provee, ¿sí? Dios provee. Y porque le dio provisión a Abraham, y ese mismo Dios que le dio provisión a Abraham es el mismo Dios al cual nosotros alabamos hoy día. Es el mismo Dios del cual nosotros estamos conversando aquí, ¿sí? Es el mismo Dios. Resiste. No te rindas. Persevera. Sigue pensando en Él, sigue creyendo en Él.
sigue buscándolo en su palabra, aunque no entiendas nada de lo que leas. Él está bien con eso. Él está ok con eso. Y está bien también de estar en una situación así como estás, sin aparente salida, desesperado, sin motivación para continuar. Yo creo que, como dice Hugo siempre, sí, la fe es tan grande que nos da espacio para eso. Y creo también que naturalmente, y esa es una promesa de Dios también, dicha en otras palabras, de que esa prueba va a terminar. Sí. Esa prueba tiene fecha de vencimiento. ¿Sí? Esa prueba tiene fecha de vencimiento, pero está escrita en un idioma que no podés entender. ¿Sí? Y, pero que esa no sea tu mayor esperanza. Saber que la prueba va a terminar, que no sea esa tu mayor esperanza, sino que tu mayor esperanza sea conocer a Dios en esa prueba. Señor, ¿qué puedo saber de vos? ¿Cómo puedo salir más fortalecido de esa prueba? Porque en la prueba que te encuentres, podés tener la certeza absoluta que tiene fecha de vencimiento. Ahora, si esa prueba ya tiene fecha de vencimiento, que no lo sepas, quiero invitarte a que tengas intencionalidad dentro de tu prueba en pensar y hacer el esfuerzo de pensar, porque requiere mucho esfuerzo. Señor, ¿qué puedo aprender de vos? ¿Cómo puedo conocerte más en medio de esta prueba? Y mi último consejo es, si identificas a tu Isaac, hay una gran diferencia entre orar, Dios, ayúdame a soltar, o decir, Dios, yo suelto. Yo creo que algunas decisiones nosotros tenemos que tomar y vos podés tomar la decisión, no necesitas la ayuda de Dios. Tienes que tomar la decisión de soltar. Eso duele en el alma porque estás cortando con una visión o un deseo o algo que amas muchísimo. Pero el efecto es mucho más grande. Soltar. Y no solamente en tu oración. Hay que expresarlo audiblemente o por escrito. ¿Sí? Yo creo que tiene un efecto más fuerte. A veces ayuda a orar con otros y decirlo, expresarlo. O escribirlo, Dios, yo suelto. Y a veces inmediatamente después se siente un alivio, a veces después vuelve otra vez la carga, entonces vuelvo a soltar y yo suelto, suelto, suelto hasta que ya no se pegue más conmigo, ¿sí? Y en eso hay una tremenda libertad interior que Dios tiene preparada. ¿Saben? Quiero terminar con esta idea yo, Rafa. Hay personas que dicen, desde el momento que yo entregué esto, desde el momento que yo entregué esto, y eso lo siente nuestro cuerpo también, ¿sí? Lo siente nuestra alma, lo siente nuestro espíritu, pero también lo siente nuestro cuerpo. Desde el momento que yo decido soltar esto y digo, ok, yo decido confiar en Dios y yo suelto eso que yo necesito soltar, mi sistema nervioso central también comienza a relajarse. ¿Sí? Mi sistema nervioso central dice, ok, yo no necesito permanecer en estado de alerta en esta situación y puedo lograr relajación. Y el cuerpo, inclusive químicamente, el cuerpo se va relajando cuando yo confío en Dios. Mi química corporal, cerebral, inclusive se va alineando y se va regulando nuevamente. Por eso, llamativamente, muchas personas después de soltar, de relajar su sistema nervioso central, se sanan inclusive, se relajan y pueden alcanzar aquello que estaban esperando con tantas ansias, pero que su propio sistema nervioso central, sumamente excitado, no le permitía alcanzar. ¿Sí? Porque aún nuestro cuerpo, cuando soltamos en Dios, responde de manera favorable. Qué fuerte, ¿eh? Y él es psicólogo, así que créanle porque él sabe lo que habla, ¿sí? Sí, para mí, yo creo que para nosotros y para los que nos escuchan y nos ven, es un mensaje muy, muy personal, porque yo creo que en algún lugar cada uno de nosotros tenemos mínimamente un Isaac, que en mi caso lo entrego y después lo busco otra vez.
y después lo entrego y después lo busco otra vez. Y ahí ahí se dan cuenta que es una lucha, que es una batalla entre el propósito de Dios para mi vida y mi propio orgullo. ¿Sí? Yo soy una persona perfeccionista y acá a mis colegas no les digo absolutamente nada nuevo. Y yo lucho con querer controlar lo que pasa a mi alrededor. Y no quiero decir con esto que nosotros no tengamos que tomar cartas en el asunto en ciertas situaciones, porque es nuestro deber también hacer de nuestra parte. Pero el control sobre los resultados o el control sobre las personas o el control sobre lo que pasa en la historia de mi propia vida, de mi matrimonio, de mi familia, de la iglesia, de esta ciudad y del planeta Tierra y del cosmos, no está en mis manos. Así es. Y ahora siento que estoy, como Pastor Rafa, sí, hablando grande acá, pero para mí es una lucha diaria, ¿sí? Porque necesito entregarle una y otra vez, y después me doy cuenta que me fui otra vez a buscar de las manos de Dios, y Él es un Dios compasivo y misericordioso. Él no obliga a nadie a entregarle cosas. Él pide y nosotros decidimos si hacemos o no. Y también nos da tanto libre albedrío de ir a buscar otra vez lo que nosotros le entregamos y hacer como si fuera que nosotros vamos a saber mejor, el mejor tiempo y a nuestra manera. Y después a mitad de mes estamos destornillados y no sabemos por qué, ¿verdad? Yo creo que no solo, sí, hay un podcaster, no sé si se puede decir así, alemán, que habla sobre la generación Z, la generación de estos tiempos, que es la generación más cansada en toda la historia de la humanidad. Y yo, entre otras cosas, yo creo que tiene que ver con el tema de soltar control. Con soltar control y permitir que Dios obre y perseverar en la prueba. Y justamente lo que acabo de decir, que el Señor es compasivo y misericordioso, es lo que dice también Santiago 5:11. Así que, como solemos decir a veces, un temazo que en este tiempo que estamos dialogando podemos rascar un chiquitito en la superficie, pero te animamos a seguir profundizando, a seguir reflexionando, meditando. Y sí, la fe no es no tener miedo, sino la fe es a pesar del miedo, seguir caminando. Eso es tener fe, entre otras cosas. Así que de esta forma, yo, como cada uno ya dijo, bueno, mi última palabra, y yo me acoplo a esa iniciativa. Gracias, Pastor Rafael, por estar Gracias. con nosotros aquí, Pastor Hugo. Y damos gracias también a la gente que está detrás de cámara, ¿sí? Georg, Jordan, que están al frente animándonos para continuar con esta iniciativa. Así que esperamos que esto les bendiga y que ustedes sean bendecidos y sean puertos de bendición para otros. Así que hasta una próxima. Gracias. Shalom.